2, 2, 3, 3 y 3, 1. Entonces, si ustedes observan, ¿sí? En esta relación yo tengo que todos los elementos que tiene A tiene los elementos 1, 2 y 3, todos los elementos que tiene A están relacionados con sí mismos. ¿Por qué? Porque yo tengo el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3. Cuando eso sucede, cuando en una relación todos los elementos del conjunto, en este caso A, se relacionan con sí mismos, vamos a decir que esa relación es reflexiva. Entonces vamos a anotar acá la definición. Entonces, R es reflexiva sí, solo sí. Para todos los elementos del conjunto A, es decir, para todo elemento A que está en A se relaciona con A. Decir que A se relaciona con A quiere decir que el par AA pertenece a la relación. Entonces, si yo tuviera que justificar por qué esta relación 1 es reflexiva, diría que esta relación 1 es reflexiva porque todos los elementos de A se relacionan con sí mismos. Es decir, el 1 se relaciona con 1, el 2 se relaciona con el 2 y el 3 se relaciona con el 3. Todos los elementos de A se relacionan con sí mismos. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si yo ahora tengo la relación 2, que está formada por el 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3. En este caso, ¿sí? En este caso, la relación no es reflexiva. ¿Por qué razón no es reflexiva? Y bueno, no es reflexiva, ¿por qué razón? Y bueno, porque el 3 es un elemento del conjunto A y 3 no está relacionado con 3. Es lo mismo que poner 3 y tachar el símbolo de relación o poner que el 3, 3 no pertenece a la relación. Profe, Sí. te voy a hacer una consulta. Sí. Por ejemplo, viste que tenés el par ordenado antes que tenía 1, 1, todo así, era reflexivo. Aunque hubiera otro par ordenado que no fuera así, ¿lo sigue siendo? Claro, sí, sí, porque tiene que, hay otros, fíjate que acá hay otros pares ordenados, tengo el 3, 1 y el 1, 3. Ah, bueno, listo, gracias. Sí. Después una relación puede ser simétrica. ¿Qué quiere decir eso, que sea simétrica? Ahora intervienen dos elementos. Esos dos elementos pueden ser distintos o iguales, ¿sí? Entonces yo quiero decir que R es simétrica si para todo A y B que pertenece al conjunto A, y ahora la definición nos habla de una implicación. Sí. El par AB está en la relación, es decir, si A se relaciona con B, entonces B se debe relacionar con A. O sea, si está el par ordenado AB en la relación, entonces tiene que estar el par BA en la relación. Pero es una implicación. Si pasa esto, ¿sí? El antecedente es
el par AB pertenece a la relación. Si esto es verdadero, entonces esto debe ser verdadero. Si esto no pasa, no miro nada, ¿sí? Recuerden que en una implicación, ¿sí?, es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto es falso. Es verdadero. Entonces, analicemos esta relación 2 que tenemos acá. Yo tengo, fíjense, los pares idénticos siempre verifican la simetría, la definición de una relación simétrica. ¿Por qué razón? Porque tomar el par 1, 1, ¿sí?, es lo mismo, el orden no importa, porque 1, 1, 1, 1, es siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, siempre los pares idénticos los llamo al 1, 1, 2, 2, 3, 3, los que haya. Estos pares que son los idénticos verifican la definición. De simetría, ¿sí? Ahora lo que yo tengo que analizar es qué pasa con estos pares de acá. Entonces, fíjense, yo tengo que 3 se relaciona con 1. Yo tengo que ver si es cierto que 1 se relacione con 3. Y fíjense, 3 se relaciona con 1 es verdadero. 1 se relaciona con 3 también es verdadero, porque acá tengo el par 1, 3. Entonces, verdadero implica verdadero, me da que esto es verdadero. Por lo tanto, ¿sí?, esta relación es simétrica. Todos los elementos del conjunto A que cumplen que AB está en la relación, también cumplen que en BA está en la relación. Si vamos a la relación 1, la relación 1 que habíamos copiado anteriormente, teníamos el par 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1. Entonces, fíjense, tenemos en esta relación, bueno, tenemos los pares idénticos, pero los pares idénticos ya dijimos que estos 3 pares verifican la definición. Estos cumplen la definición de simetría. Entonces ahora tengo que ver qué pasa con este otro par. Yo tengo que 3 se relaciona con 1. Para que sea simétrica debe ocurrir que 1 se relacione con 3. Pero en esta relación no tengo el par 1, 3. Quiere decir que esto es falso. Entonces tengo, esto es verdadero y esto es falso. Entonces esto es falso. Por lo tanto, esta relación R1 no es simétrica. ¿Por qué? Porque hay un par ordenado, el 3, 1, pero no está el par ordenado 1, 3. Una pregunta. Si una relación reflexiva, o sea, solo reflexiva sin pares ordenados además, como por ejemplo si le sacaras ese 3, 1, es reflexiva y simétrica. Claro. Son los dos. Exacto, son las dos. Vamos con otro ejemplo. Siempre en el mismo conjunto A, ¿sí? Yo me lo vuelvo a escribir porque tomo como referencia esto. Analicemos qué pasa con esta relación 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿será simétrica esta relación? Entonces, si yo analizo, claro, no es simétrica. ¿Por qué no es simétrica? Porque 2 se relaciona con 3, pero 3 no se relaciona con 2. Es decir, tengo el par 2, 3,
pero no tengo, o sea, este pertenece a la relación, pero el otro par no pertenece a la relación. Por lo tanto, esta relación no es, ¿sí? No es simétrica. Ahora, fíjense, ¿sí? Que yo acá tengo sí un par que verifica la relación. Porque yo tengo que el 3,1 está en la relación y el 1,3. Pero con que haya un par que no verifique la definición, esa relación no es simétrica. Esta relación tampoco es reflexiva, porque fíjense que no están los pares idénticos. Ahora viene la transitiva. Vamos a decir que una relación es transitiva y ahora tenemos que hablar de 3 elementos. Siempre cuando hablamos de 3 elementos, en ningún momento nos está diciendo que los elementos tienen que ser distintos. Nosotros usamos ABC para decir que son los elementos, pero no estamos diciendo que esos elementos tienen que ser distintos. Salvo que nosotros digamos que son distintos, entonces ahí sí tienen la obligación de tomarlos distintos, si no pueden ser iguales esos elementos. Y eso va a pasar en toda esta materia, ¿está? ¿Cuándo una relación es transitiva? Entonces voy a decir, para todo ABC del conjunto A, y también es una implicación. Si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces lo que debe ocurrir es que A se relacione con C. Entonces fíjense que acá tenemos una implicación nuevamente, donde el antecedente es una conjunción. Es decir, yo tengo que ver, si yo tengo el par AB en la relación y tengo el par BC en la relación, lo que debe suceder es que el primer elemento, en este caso A, se relacione con el último elemento, en este caso C. Pero, fíjense, tengo que partir de que esto es verdadero. Si esto no es verdadero, lo que pase con el consecuente no lo voy a mirar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé yo, me defino R3 porque ya no me acuerdo cuáles eran las otras, pero no importa. Tengo 3,1, 1,3 y 3,3. Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? La transitiva generalmente les trae algún inconveniente más que el resto. Bien, entonces fíjense, analicemos esta relación, ¿sí? Entonces tenemos que ver si es transitiva. Entonces yo tengo que 3 se relaciona con 1 y 1 se relaciona con 3. Para que sea transitiva, ¿qué debería ocurrir? Que 3 se relacione con 3. ¿Ocurre que 3 se relaciona con 3? Sí, porque fíjense, tengo el par 3,1, tengo el par 1,3, debería tener el par 3,3 y acá lo tengo. Esto se verifica. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ven que tengo que admitir gente. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo que el par 1, 3, o sea, tengo que 1 se relaciona con 3. Y tengo que 3 se relaciona con 1. Y entonces lo que debería suceder
es que 1 se relacione con 1. Entonces, fíjense, tengo el antecedente, que es verdadero, y el consecuente, que 1 se relacione con 1, es falso. Como esto es falso, verdadero implica falso, es falso, voy a decir que esta no es transitiva. Insisto nuevamente que los pares idénticos siempre verifican esta definición. Porque si acá pongo 3, 3, 3, 3, 3, 3. En estos casos sí importa mucho el orden de la relación, ¿no? ¿Vos decís cómo están escritos los elementos en el par ordenado? Sí. Claro. Y uno tiene que analizar todos los pares ordenados para demostrar que algo es reflexivo, simétrico, transitivo. Bueno, transitivo. Ahora vamos a hacer más ejemplos de la transitiva. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengo esta relación. Yo tengo esta relación, entonces digo, el par ordenado 1, 2, 2, 3, 1, 3. Entonces, ¿qué? Fíjense, yo tendría que analizar si es, acá estamos analizando si es transitiva, no el resto de las cuestiones, ¿sí? Vamos a analizar si es transitiva. Entonces, ¿qué? 1 se relaciona con 2 y 2 se relaciona con 3. Estos dos pares ordenados hacen que el antecedente de la definición sea verdadero. ¿Qué debería ocurrir para que sea transitiva? Que 1 se relaciona con 3. Y entonces tengo, estos dos pares hacen que el antecedente sea verdadero. Y este par hace que el consecuente sea verdadero. Entonces, en esta implicación tengo verdadero, implica verdadero, esto me da verdadero. Y ahora la pregunta de ustedes seguramente es, ¿y no considero otros pares ordenados? ¿Qué pasa? Yo no tengo otros pares ordenados en esta relación que hagan que el antecedente sea verdadero. Porque ustedes fíjense, si yo empiezo con 2, 3, 2 se relaciona con 3. 3, ¿se relaciona con algún elemento? No. Entonces, no empiezo nunca con este par ordenado. Lo mismo puede ocurrir, bueno, empiezo con el par 1, 3. 1, 3 y 3, ¿se relaciona con alguien? No, no se relaciona con nadie. Entonces estos pares, así, esto que yo quisiera agregar para ver si es transitiva, no los tengo que agregar, ¿sí? Porque tengo que solamente ver qué sucede con los pares que verifican que el antecedente sea verdadero, ¿sí? Muchas veces quieren agregar pares y no tienen necesidad de agregar pares. Vamos con otro. Esa queda como que es transitiva, profe, entonces. Esta es transitiva, ¿sí? Y tiene esos pares nada más. Claro. Bueno, a ver, díganme, ¿qué les parece? ¿Esta será transitiva? No, No, ¿por qué no? porque se cumple que 1, 1 y 1, 2 es transitivo, pero después el 2, 3 no. Claro, entonces lo que él dice es lo siguiente. Fíjense, él dice que estos dos pares verifican la relación. ¿Por qué? Verifican la definición. Fíjense, yo digo, 1 se relaciona con 1 y 1 se relaciona con 2. Esto es verdadero.
debería ocurrir que 1 se relaciona con 2. Y el par ordenado es esta. Y esto es verdadero. Entonces, estos dos pares verifican la definición. Pero después, fíjense, tengo que 1 se relaciona con 2 y 2 se relaciona con 3. Debería ocurrir que 2 se relacione con 3. Perdón, que 1 se relacione con 3. Esto es verdadero, pero esto es falso. Entonces esto es falso. Por lo tanto, esta no es transitiva. Una pregunta. Entonces, ¿se pueden repetir pares al hacer esto o no? Sí, se pueden repetir pares. Ah, gracias. Bien. Supongamos que tengo el mismo conjunto A y que tengo esta relación. Ya no me acuerdo el número, si es R6 o R7. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 3. Vamos a analizar si esta relación es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Entonces, fíjense, para ver si es reflexiva, la definición nos decía que todos los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados con sí mismos. Entonces, la definición me dice que para todo A, del conjunto A se debe relacionar con A. Y yo tengo que 1 se relaciona con 1, 2 se relaciona con 2 y 3 se relaciona con 3. ¿Sí? Tengo los 3 pares idénticos. Recordemos que A era el 1, el 2 y el 3. Estaba formado por el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Recuerden eso, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tener de referencia quién es el conjunto A. O sea que esto sí es reflexivo, es una relación reflexiva. Todos los elementos del conjunto A se relacionan con sí mismos. Para ver si es simétrica, lo que debe ocurrir es que para todo AB del conjunto A, si A se relaciona con B, entonces debe ocurrir que B se relacione con A. Dijimos que los pares idénticos, o sea, 1, 1, 2, 2 y 3, 3, que son los pares idénticos, verifican la definición. Ahora sí. Acá lo tengo. Valentín. Yo voy a enchufar la computadora porque si no me voy a salir yo. Está. Lo que no sé es si yo me voy, ¿qué pasa con ustedes? Bueno. Bien, entonces fíjense, ¿qué nos falta analizar? Nos falta analizar los otros pares, porque los idénticos sabemos que cumplen la relación, la definición, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué otros pares tengo? Y bueno, tengo el par 3, 1 y 1, 3. Entonces, para que sea simétrica tengo que ver, si 3 se relaciona con 1, entonces 1 se relaciona con 3.
Fíjense, esto es verdadero y esto es verdadero. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Ustedes si quieren podrían poner el par. 1 se relaciona con 3, entonces 3 se relaciona con 1, que también es verdadero. ¿Sí? Y entonces, esta relación es simétrica. Perdón, que sea simétrica, aunque sea en alguno de sus elementos, basta, digamos. Es que no es en algunos de sus elementos, es en todos sus elementos. Porque los únicos elementos que tiene la relación son estos. Sí. Y todos estos elementos verifican la definición. Ah, o sea, O pero sea, no hay un 2, 3 y un 3. Porque no está definida, eso no lo tengo que tener en cuenta porque en mi relación no aparecen esos elementos. Yo solamente Bien. tengo en cuenta los elementos que aparecen en mi relación. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, sí. Me gusta mucho que intervengan y que hagan preguntas, si no es muy monótono. Me gusta. Entonces queda que es todos los elementos, para que sea reflexiva tienen que ser todos los elementos del conjunto A. Y para No, que sea para que sea reflexiva reflexiva, todo, sí. sí, Que para muy bien. simétrica de la relación, todos los elementos de la Claro, relación. exactamente, los elementos de la relación, los elementos que verifican el antecedente. Yo me fijo qué pasa si se verifica el antecedente, qué pasa con el consecuente, porque es una implicación. Lo mismo que la transitiva. ¿Sí? La transitiva, reforcemos la definición. Muchas veces ustedes por no escribir la definición hacen mal después las cosas. Entonces, para todo A, B y C, tenemos que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces debe ocurrir que A se relacione con C. Y entonces analicemos qué pasa acá. Tenemos, los pares idénticos verifican la relación, ¿sí? Entonces, no los vamos a escribir, si quieren los pueden escribir, ¿sí? Entonces, fíjense, y acá ustedes se tienen que ordenar, porque yo tengo que comparar todos con todos, digamos, todos con todos que hagan el antecedente verdadero, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo que 1 se relaciona con 1 y que 1 se relaciona con 3. 1 se relaciona con 1 y 1 se relaciona con 3. Entonces, lo que debe ocurrir es que el primero se relacione con el último, 1 se relacione con 3. Y está bien porque este par está dentro del antecedente que hace que el antecedente sea verdadero, ¿sí? Entonces, tengo que esto se verifica. Después fíjense, sí. No, iba a decir que tenías que 3 se relaciona con 1 y 1 con 3. Claro, ahora vamos con otro. Entonces, fíjense, después yo tengo que 1 se relaciona con 1 y que 1 se relaciona con 3. Y no tengo ningún otro elemento donde 1 se relacione con otro elemento. Entonces, ya con 1 terminé. Ahora voy con el 2. El 2 se relaciona con el 2. ¿Y el 2 se relaciona con algún otro elemento? No, solamente con el 2, que es el par idéntico que ya analizamos, ¿sí? Ya dijimos que verificaba. Ahora tengo, el 3 se relaciona con el 3. ¿Y el 3? ¿Con quién más se relaciona? Con el 1. Con el 1. ¿Qué debe ocurrir? Que el 3 se relacione con el 1. Y eso pasa. En Después este caso también tendrías que analizar el 3-3, como hiciste con el 2-2, ¿no? Por ejemplo, muy bien, ¿sí? No es necesario, pero lo vamos a escribir, porque en realidad tendríamos que escribir todos los pares. Pero ya dijimos que los idénticos se verifican, ¿sí? Ahora, fíjense,
¿Con qué par voy? Porque ya el 3 se relacionaba con el 3 y el 3 se relacionaba con el 1. Hicimos 3 con 3, 3 con 1, 3 con 3, 3 con 3. Ahora paso al otro. 3 se relaciona con 1. ¿Y 1 con quién se relaciona? Con el 3. Tenemos que se relaciona con el 3. ¿Qué debería ocurrir? Que el 3 se relacione con el 3. Y eso pasa. Ahora fíjense, el 3 se relaciona con el 1, pero el 1 también se relaciona con el 1. Y entonces debería ocurrir que el primero se relacione con el último, que el 3 se relacione con 1. Y eso está ocurriendo. ¿Qué otro par me falta analizar? Y bueno, tengo que, fíjense, el 1 se relaciona con el 3. ¿Y el 3? ¿Con quién se relaciona? Y Con bueno, el 3 y con el 1. Y con el 1. Entonces tengo que analizar esas dos opciones. Tengo que 3 se relaciona con 3. Entonces 1 se relaciona con 3, es verdadero. Y ahí también me dijo su compañera que el 3 se relaciona con el 1. Y entonces debería ocurrir que el 1 se relacione con el 1. Y eso también está pasando. Y después ya analicé todos los pares. El único que me falta es que ya que escribimos los otros pares idénticos, escribimos el 1, 1, ¿sí? Ya que lo escribimos todos los otros, escribimos este también. Y analizamos todos los pares ordenados. Entonces, como todos los elementos, ¿sí?, del conjunto A que verifican que el antecedente sea verdadero, también el consecuente es verdadero, decimos que esta relación es transitiva. ¿Estamos viendo la transitividad? Sí, la transitividad. Ah, porque dije, ya veo que estábamos viendo la simetría y yo puse transitividad. Ustedes por ahí, díganme, porque yo me... Entonces, fíjense, esta relación es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Cuando verifica estas tres condiciones, ¿sí?, que es esas tres propiedades, ¿sí?, se dice que la relación es de equivalencia. Esta relación es una relación de equivalencia. ¿Por qué razones de equivalencia? Porque es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Entonces, R es de equivalencia. Una relación entonces es de equivalencia, sí, solo sí. R es reflexiva. Y R es simétrica. Y R es transitiva. Es complicado que una relación sea transitiva, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa que tenemos ahí, si le agregás un par, que yo 2, 1, ya no sería transitivo, ¿no? El 2, 1, claro. Ya, no, transitiva puede que sí. Lo que no va a ser es simétrica. Ah, claro, sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, hay veces que no son transitivas. Lo que pasa es que en la transitividad tenemos que probar muchas cosas, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, sacar el par 3, 3 ya no sería transitiva. Claro, bueno, gracias. Si yo quisiera graficar esta relación, ¿sí? Este es el conjunto A, vamos a hacer el dígrafo de la relación. Como es reflexiva, tengo que todo elemento se relaciona con sí mismo, y después tengo que 3 se relaciona con 1 y 1 se relaciona con 3.
Este sería el gráfico de esta relación en diagramas de Venn, ¿sí? Y estos gráficos así me ayudan muchas veces para ver si son reflexivas, simétricas y transitivas. Muchos de ustedes hacen primero la gráfica y en base a la gráfica escriben las conclusiones. Por supuesto que yo tengo que escribir la definición usando los pares ordenados. El gráfico, sí, me permite visualizar si alguna propiedad no se cumple. Bien, esta relación es de equivalencia. Cuando una relación es de equivalencia, yo voy a poder escribir las clases de equivalencia de esa relación. No quiero borrar esta relación. Bueno, después cuanto mucho ustedes me dicen cuáles eran los pares ordenados, ¿sí? Le puedo dejar acá un dibujito pequeño. Me dejo ahí un dibujito pequeño y listo. Entonces vamos a definir lo que son las clases de equivalencia. Entonces, si R es de equivalencia, vamos a definir, se define las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia, yo ya tengo un conjunto A, siempre, y la relación definida en A por A. R de equivalencia. Entonces yo tengo un elemento del conjunto A. Voy a definir la clase de equivalencia de esa relación. ¿Cómo defino la clase de equivalencia de esa? La puedo escribir de varias maneras. A con una rayita arriba. En otros casos se aparece A entre corchetes o en algunos casos K sub A. Todas estas son distintas formas de anotar la clase de equivalencia del elemento A. ¿Sí? De todas estas maneras puedo nombrar las clases de equivalencia del elemento A. ¿Y cómo están formadas esas clases de equivalencia? Esas clases de equivalencia son conjuntos, ¿sí? ¿Cómo están formados? Y bueno, está formado por todos los elementos de A que se relacionan con ese elementito A. Son los X de A, tales que X se relaciona con A. Pero para poder definir las clases de equivalencia, ahora vamos a escribir cuáles son las propiedades que tienen las clases de equivalencia, ¿sí? Primero vamos a hacer las clases de equivalencia de la relación esta que teníamos. Si yo no tengo una relación de equivalencia, no puedo definir las clases de equivalencia, ¿sí? No puedo inventar. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo anterior, de la última relación que hicimos. Los elementos que tenía el conjunto A era el 1, 2, 3. Y la relación ustedes la tienen definida. Entonces yo puedo definir la clase de equivalencia del 1. Y tengo que ver cuáles son los elementos que se relacionan con el 1. El 1 se relaciona con el 1 y el 1 se relacionaba con el 3. Y entonces la clase de equivalencia del 1 está formada por estos dos elementos. Esto quiere decir que el 1 y el 3 se relacionan con el 1. Después tengo la clase de equivalencia del 2. Entonces me fijo, ¿quiénes son los que se relacionan con el 2? Y solamente el 2. Entonces la clase de equivalencia del 2 está formada por el 2. Y después tengo el otro elemento, que es el 3. El 3, ¿quiénes se relacionan con el 3? El 1 y el 3.
Entonces, si ustedes observan, la clase del 1 y la clase del 2 son iguales. Y está bien que eso suceda. ¿Por qué está bien que eso suceda? Porque si un elemento se relaciona con otro, esos dos elementos pertenecen a la misma clase de equivalencia, ¿sí? Es una de las propiedades, ¿sí? Entonces, en este caso, la clase del 1 y la clase del 3 son iguales. ¿Por qué? Y bueno, porque el 1 y el 3, ¿sí?, se relacionan. Ahora fíjense, la clase del 2 y la clase del 1, o la clase del 2 y la clase del 3, no son iguales, porque el 2 no se relaciona con el 3. Es más, la clase del 2 con las otras dos clases, ¿sí?, tienen intersección vacía, no tienen elementos en común. La clase del 2, intersección la clase del 3, es el conjunto vacío, porque no tienen elementos en común. La clase del 1 es igual a la clase del 3. También ocurre que la clase del 1 y la clase del 2 me da intersección vacía, no tienen elementos en común. Profe, no entiendo por qué la relación tendría que ser de equivalencia para que se pueda hacer esto. Y porque dice las clases de equivalencia, ¿sí? Tengo que ver cuáles son los elementos, ¿sí?, que se relacionan con el otro, ¿sí? Se define así, clases de equivalencia, en la relación de equivalencia, si no, no defino las clases de equivalencia. ¿Por qué? Porque ahora con estas clases de equivalencia voy a definir lo que se llama el conjunto cociente. De equivalencia, ¿sí?, verifican ciertas propiedades. Sí. Por ejemplo, en este caso, dos clases distintas tienen intersección vacía. Si un elemento se relaciona con otro, las clases de equivalencia de esos dos elementos, ¿sí?, son iguales. ¿Sí? Que es esto que estamos viendo acá. Ahora las vamos a escribir bien a las propiedades. Y fíjense, si yo hago la unión entre la clase del 1 y la clase del 2, esto me da todo el conjunto A. Acá puse el 1 y el 2. La clase del 3 y la del 1 son iguales, ¿sí? Por eso como una sola. Entonces vamos a ver qué propiedades tiene, ¿sí?, estas clases de equivalencia. Dada R, la por A, R de equivalencia, vamos a ver las siguientes propiedades, ¿sí?, que se verifican. ¿Sí? ¿Qué propiedades se verifican? Y bueno, la primera es, todo elemento del conjunto A pertenece a su clase de equivalencia. Recuerden que K sub A es lo mismo que poner entre corchetes o poner A con una rayita arriba. Todo elemento pertenece a su clase de equivalencia. Entonces, fíjense, si todo elemento, ¿sí?, pertenece a su clase de equivalencia, eso hace que la clase de equivalencia sea siempre distinta de vacía. Nunca es vacía. Después fíjense que nosotros vimos que la clase del 1 era igual a la clase del 3.
porque 1 se relacionaba con 3. ¿Sí? O porque el 3 pertenece a la clase del 1. Entonces yo tengo que un elemento pertenece a una clase de equivalencia, por ejemplo un elemento B pertenece a la clase de equivalencia de A, entonces la clase de equivalencia de A va a ser igual a la clase de equivalencia de B. Fíjense que hoy vimos que la clase del 1 y la clase del 3 eran iguales. También se puede anotar eso como existe un elemento de A que pertenece a la clase de B. Existe La implicación. Porque si tenemos un elemento B que pertenece a la clase A, eso implicaría que también existe un elemento de A que pertenece a la clase B. Ah, sí, totalmente, Ah. sí, al poner esto, está bien, sí, sí. Después tenemos otra propiedad que era la que dijimos, que la intersección de dos clases de equivalencia, que eran distintas, ¿sí? Tenían intersección, intersección vacía. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Si A no se relaciona con B, o sea, si A no se relaciona con B, entonces, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Que la clase del A intersección la clase del B me dé el conjunto vacío. Cinco. La unión de las clases de equivalencia es el conjunto A. No me da todo el conjunto A. La unión. Es el conjunto A. Profe, Sí, decime. yo me dormí, disculpe. ¿Podría decirme qué tema están repasando? ¿Están viendo? Estamos viendo relaciones de equivalencia. Ok. Entonces, si nosotros vemos lo que sucedió. Profe, perdón, una chica, Carolina, dice que quiere entrar. Ah, ahí la estoy viendo. Me parecen chiquitito arriba por ahí, y como no estoy mirando todo el tiempo ahí, teníamos este dibujito nosotros, ¿sí? Lo voy a hacer acá de vuelta, que me representaba la relación. Teníamos que 2 se relacionaba con el 2, ¿sí? Que el 1 se relacionaba con el 3, que el 3 con el 3, bueno, y habíamos visto que esta era la relación. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que el 1 se relaciona con el 3, y que el 3 con el 1, obviamente, porque es una relación de equivalencia. Entonces, vimos que la clase del 1 y la clase del 3 eran iguales. Y la clase del 2 era una sola. Entonces, como en este caso tenemos que la clase de equivalencia del 1 y del 3 son iguales, solamente podemos decir, en vez de poner la clase del 1 y la clase del 3, ¿sí?
son iguales. Entonces ponemos la clase del 1, no necesitamos poner la clase del 1 y la clase del 3, ¿sí? Acá tenemos que la clase del 1 y la clase del 3 estaban formadas por el 1, 3. Entonces tomamos una sola. Y acá tenemos la clase del 2. Fíjense, ¿por qué yo hice esta línea de aquí? Las clases de equivalencia lo que me dan es una partición del conjunto. ¿Por qué me dan la partición del conjunto? Porque si un número, un elemento se relaciona con otro, y viceversa, obviamente, porque es una relación de equivalencia, un elemento que está en esta clase de equivalencia no va a estar en esta clase de equivalencia, porque vimos que la intersección, ¿sí?, de dos clases distintas, donde los elementos no están relacionados, tienen intersección vacía. Pero si los elementos están relacionados, las clases son iguales. Entonces, esto me permite hacer una partición de la gráfica de la relación, ¿sí? Obtengo esta partición. Lo que pertenece a la clase del 1 no pertenece a la clase del 2. ¿Por qué? Porque los elementos que están en esta clase, en la clase del 2, no se relacionan con los elementos que están en la clase del 1 o del 3, ¿sí? Una vez que nosotros definimos, ¿sí?, la relación de equivalencia, una vez que nosotros definimos la relación de equivalencia, ¿sí?, que tenemos una relación de equivalencia y tenemos cuáles son las clases de equivalencia, vamos a definir lo que se llama el conjunto cociente. Entonces tenemos R en A por A. R de equivalencia. Entonces vamos a definir el conjunto cociente. El conjunto cociente de la relación se escribe así, A sobre R, pero no estamos dividiendo nada, es una anotación, ¿sí? Conjunto cociente se define de esa forma. A sobre R. ¿Y cómo está formado el conjunto cociente? El conjunto cociente está formado por todas las clases de equivalencia que me definen en ese conjunto. Entonces, pero recuerden que en un conjunto no se repiten elementos. Entonces, si yo tengo esta relación que teníamos acá, el conjunto cociente está formado por la clase del 1 y por la clase del 2. No repito la clase del 3. ¿Por qué? Porque la clase del 3 y la clase del 1 son iguales. El conjunto cociente está formado por la clase del 1 y por la clase del 2. Que lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Escribo quiénes son los elementos que están en la clase del 1 y escribo cuáles son los elementos que están en la clase del 2. Y ese es el conjunto cociente de mi relación. Si la clase del 1 igual a la clase del 3, sería lo mismo si pongo K1 como K2. Sí, o K3, sí. Claro. Acá podés poner K sub 1 o K sub 3, cualquiera de las dos. Por eso, generalmente escribimos los conjuntos. ¿Sí? Buenísimo, Siempre gracias. escribimos esto, ¿sí? Bien. Bueno, esto del conjunto cociente, ¿sí?, se verifica, todo esto lo hacemos si la relación es de equivalencia. O sea, si nosotros demostramos que la relación de equivalencia, entonces, ¿sí?, podemos definir el conjunto cociente
Para eso primero tenemos que definir quiénes son las clases de equivalencia, ¿sí? Bien, todo lo que sea con numeritos, ¿sí? O sea, donde la relación está definida, ¿sí?, por extensión, donde yo digo cuáles son los elementos, explicito cuáles son los elementos de la relación, todo eso es muy lindo, porque se puede ver y se puede, pero nosotros podemos, sí, definir una relación por extensión, y en vez de trabajar con un conjunto finito, donde yo puedo escribir los pares ordenados, ¿sí?, puedo definir una relación, ¿sí?, por extensión, ¿sí? Por extensión, digo, por comprensión, dar una condición. Por ejemplo, vamos a analizar esta situación. Digo, bueno, tengo en R que está definida en Z por Z. ¿Sí? Entonces, el conjunto de los números enteros, ¿sí?, son infinitos. Entonces yo no voy a poder establecer cuáles son los pares ordenados que intervienen en esta relación. Entonces voy a decir, bueno, tengo la relación R que va de Z por Z. ¿Y cómo la voy a definir? A se relaciona con B, si solo si A menos B es par. Entonces, yo tengo que ver si esta relación así definida, ¿sí?, tengo que ver si esta relación así definida es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Para ver después si esta relación es de equivalencia, y seguir haciendo todas las cosas que a mí me pidan, ¿sí? Perdón, Entonces, ¿me bueno, repetís los diferentes tipos? Reflexivo. simétrica y transitiva. Entonces, ¿cómo hago para analizar si es reflexiva, es simétrica y transitiva? Yo acá tengo que hacer una demostración. Y acá no tengo pares ordenados finitos. Tengo un número infinito de pares ordenados. Yo acá tendría que ver si es cierto que para todos los números enteros, A se relaciona con A. Entonces, vamos a ver cómo empezamos a ver eso. Yo tengo que ver si es cierto, para ver primero si es reflexiva, y ahora es cuando se empieza a complicar la cuestión en esta asignatura. Porque mientras nosotros tenemos un conjunto finito de elementos, es decir, a mí me dicen que A está formado por el 1, 2, 3, 4, 5, y me dan una relación, yo escribo los pares ordenados, y entonces veo todo eso hermosamente, si es reflexiva, simétrica y transitiva. Pero cuando nosotros estamos trabajando en conjuntos infinitos, Z por Z, N por N, Q por Q, lo que sea, ¿sí?, y nos dan esta condición para establecer los elementos de la relación, ¿sí? Para probar que es reflexiva, yo no puedo poner si es reflexiva porque tengo el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, pues son infinitos los números. Entonces lo tengo que escribir en forma general. Y en forma general eso se escribe utilizando una mínima demostración, haciendo una mínima demostración, que es escribir un renglón. Pero bueno, ustedes tienen que aprender a escribir el renglón. ¿Ven bien o corro esto más acá? Porque me está dando el reflejo del sol, me parece. Ahí. Justo. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver si es reflexiva. Yo tengo que ver que para todo A del conjunto Z, ¿sí?, Z, A se relaciona con A. Entonces, ¿qué significa para esta relación que A se relacione con A? Según la definición de esta relación, A se relaciona con A si y solo si A menos A es par. Entonces, lo que yo tengo que ver es si es cierto que para todos los números enteros,
A menos A me da un número par. Entonces, si ustedes recuerdan, un número es par si se escribe de la forma 2 por algo. Los números pares, un número par se escribe de esta forma. 2 por algo. Donde ese algo, ese P, es un número, en este caso, entero. Esto significa que un número sea par o múltiplo de 2. Ese número es par, ¿sí? Si se escribe de la forma 2 por algo. Ese algo tiene que ser un número entero. Entonces, veamos. Entonces yo tendría que probar si A se relaciona con A, es decir, que A menos A es un número par. Entonces digo, bueno, A menos A me da 0. Y 0 lo puedo escribir como 2 por 0. ¿Sí? Existe un número P entero, tal que ese número 0 se escribe como 2 por 0. Por lo tanto, A menos A es par. ¿Por qué? Porque lo pude escribir como 2 por 0. La clase pasada tuve 96, la segunda clase 86, la última clase 6, si seguimos así. Y después, ¿cuántos aprueban? 3. Dios mío. Qué fe que nos tiene, profe. No, es la estadística, porque la primera clase son 116, o no, 114 son. La primera clase, 96. Yo estaba re feliz, digo, re poquito, que 10 no se hayan conectado, bárbaro. Pero ya hoy hay 10 menos. Y así sucesivamente. No, el horario que sea, porque a las 2 de la tarde pasó lo mismo. Ayer Susana citó a 57 y fueron 33. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme porque no encontramos aulas grandes para darle las clases y demás, y citamos a 50 y van 30. Hubiésemos citado más gente, digamos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder atenderlos a todos. Entonces tiene... Y ocupar, y claro, ¿me entendés? Entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme. Después ella dio una hora virtual, ahora yo después voy a explicarle algunas cuestiones a los que estuvieron virtuales ayer para terminar de cerrar lo que trabajaron con Susana el resto. O sea, estamos haciendo un esfuerzo enorme y entonces, a ver, vengan a las clases. Bueno, reflexiva. Porque después, cuando no, el problema es, está todo bien mientras vamos, pero después cuando no aprueban, empiezan las quejas, ¿sí? Y todo lo que hicimos previo, no importa que no aprobamos, ¿sí? Pero todo el recorrido que hicimos a previo no lo tienen en cuenta. Entonces, bueno, mientras todo está hermoso, vamos todo bien. El problema es cuando empiezan a no aprobar. Bueno, reflexiva, ¿sí? Fíjense, ¿por qué es par? Porque lo escribo como 2 por 0. Esto es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Que siempre recuerden qué significa. Nosotros siempre les vamos a dar una condición, y nosotros vamos a trabajar mucho con par, con múltiplo, con divisor, ¿sí? Entonces, que ustedes sepan las definiciones de cómo expreso los números pares simbólicamente, cómo expreso que un número es múltiplo de otro simbólicamente. Eso es lo que ustedes se tienen que aprender. Y con eso van a andar bien. Disculpame, te hago una pregunta, Silvana. Decime, María. Sí, mira, yo te quiero... Estas condiciones que vos me estabas comentando, de que había que aplicar, que hay que aplicar, por ejemplo, con el número par o múltiplos, ¿hay alguna lista que uno pueda recordar? No, mira, esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora repasamos esto. Ahora, si querés, después pongo cuándo es par, cuándo es impar, cuándo es múltiplo. Pero la definición de múltiplo y de divisor la vamos a trabajar desde hoy en adelante. Y con eso va a ser suficiente. No es por la definición, pero sino por cuando me toca algún ejercicio que yo tenga que
que aplicarla. Sí. Por ejemplo, el múltiplo de 6, bueno, a ver qué fórmula abstracta es la que lo define. Bien, ahora Para lo vamos. recordar unas cuantas. Sí. Vas a ver que la de múltiplo, divisor y par, o múltiplo y divisor, es siempre la misma, nada más va cambiando el número del cual es múltiplo. Ahora lo trabajamos a eso. Ahora vamos a ver si es simétrica. En caso de que vos veas que ya la demostración es falsa, podés aplicar directamente un contraejemplo. Claro, si fuera falso, ya directamente vamos con el contraejemplo. ¿Tá? Vamos a ver si para todo AB. Vean. Si A se relaciona con B, entonces debe ocurrir que B se relacione con A. ¿Me esperan 3 segunditos, por favor? Bueno, entonces acá tendríamos que ver. Nosotros tenemos que probar que si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. Esto simbólicamente, definición de relación transitiva cualquiera sea. Pero nosotros esto lo vamos a traducir en términos de la definición de relación que tenemos. Es decir, ¿qué significa esto según nuestra relación? Entonces, ¿qué significa esto según la definición de relación que yo tengo? Significa lo siguiente, que si A menos B es par, entonces B menos A es par. Eso significa. Entonces, nosotros tenemos que demostrar, fíjense que esta es una implicación, nosotros partimos de que esto es verdadero y tenemos que demostrar que esto también es verdadero. Entonces, sabemos que A menos B es par. ¿Esto qué quiere decir? Que A menos B lo puedo escribir como 2 por P y ese numerito P es un numerito entero. ¿Qué es lo que queremos probar? Queremos probar, yo escribo así, pero para estructurarlos a ustedes un poco, después ustedes pueden simplificar pasos y demás, pero yo les quiero estructurar porque están aprendiendo a demostrar y van a ver que tenemos muchas cosas que demostrar en los ejercicios a partir de ahora. Queremos demostrar que B menos A es par, es decir, que B menos A es de la forma 2
por algún numerito que lo llamo T, no tengo que poner el mismo. Puede que sea el mismo como puede que no. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Esto puede ser una cosita que ustedes escriban en algún lugar para tener en claro qué es lo que queremos hacer. Y bueno, pero fíjense, yo tengo A menos B es 2 por P, y acá tengo B menos A. Lo que yo quiero escribir es B menos A, entonces lo que puedo hacer es, si yo multiplico por menos 1 a ambos lados de esta igualdad, es decir, si yo hago A menos B, yo tengo esto. Si yo multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad, ¿sí?, esa igualdad sigue estando. Entonces yo parto de esto, de que A menos B es 2 por P con P entero. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad. Esa igualdad se verifica, porque hago lo mismo, la misma operación de ambos lados. Entonces yo tengo, multipliqué por menos 1 a ambos lados. Entonces fíjense, cuando multiplico por menos 1 a menos B, cuando aplico la propiedad distributiva, me va a quedar que esto es menos A más B. Y tener menos A más B es lo mismo que tener B menos A. Y acá, ¿sí?, tengo menos 1 por 2P. Fíjense que yo quiero expresar a B menos A como 2 por algo. Entonces acá, en vez de asociar este menos 1 con el 2, lo asocio con P. Es decir, esto es lo mismo que tener 2 por menos P. Y este, 2 por menos P, este sería el número entero que yo estoy buscando. Y entonces escribí que B menos A es par. Yo lo que hubiese hecho, perdón, A ver, sí. hubiese despejado A, y como A vale 0, que ya lo demostré anteriormente. A no vale 0. No, porque acá cuando hacían... no vale 0, claro. Porque en la parte A, pero sí, podés despejar A y reemplazarlo en la otra. Eso también lo podés usar. Claro. Podés despejar A de esta igualdad, es decir, de acá de A menos B, igual a 2 por P, podés despejar A, 2P más B, y después cuando venís a B menos A, claro, en vez de A, pones esto. Sí, lo podés hacer a eso. Listo. Y te va a quedar igual, o sea, te va a quedar lo mismo. Son distintas estrategias, pero está muy bien lo que estás diciendo. Y entonces acá demostramos que B menos A es par. Y entonces demostramos que R es simétrica. Veamos ahora la transitividad. Profe, perdón, ¿los 3 puntos qué significan? Por lo tanto. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es transitiva. Entonces, R es transitiva si para todo AB, C, que pertenece al conjunto A, tenemos que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, debe ocurrir que A se relacione con C. Esta es la definición de transitividad. Vamos a traducir esto a nuestra definición de relación. Quiere decir que si A se relaciona con B, quiere decir que si A menos B
es par y B menos C es par, debe ocurrir entonces que A menos C es par. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer la demostración. Si A menos B es par, eso quiere decir que A menos B lo escribimos como 2 por P, y ese P es entero. ¿Por qué es entero? Porque estamos trabajando en los enteros. Si yo estuviera en los naturales, serían los naturales. También tenemos que B menos C, perdón, es par. Eso quiere decir que B menos C es 2 por T. Y entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que A menos C es par, es decir, que A menos C es 2 por algún numerito. Entonces ahora tienen distintas maneras de hacer esta demostración. Porque yo quiero hacer A menos C. Yo quiero demostrar que A menos C es 2 por algo. Entonces ustedes pueden. Para llegar a A menos C, pueden. ¿Podrías hacer un sistemita de ecuaciones? Pueden resolver un sistemita de ecuaciones. Si ustedes de acá podrían despejar A y reemplazar, o despejar B de acá y reemplazarlo acá. Podríamos de acá despejar B y reemplazarlo acá. O podemos sumar a ambos lados de estas dos ecuaciones. Es decir, yo tengo distintas maneras de resolver. Voy a hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Yo puedo sumar, ¿sí?, acá a ambos lados de la igualdad. Entonces, sumando a ambos lados, tenemos lo siguiente, que A menos B más B menos C es igual a 2 por P más 2 por T. Y entonces, fíjense, menos B y más B se va. Entonces me queda que A menos C es igual, y fíjense, 2 por P más 2 por T. Saco factor común 2 y me queda P más T. Con lo cual demostramos que A menos C es par. Bien, entonces fíjense, yo lo hice de esta forma. Entonces demostramos que es transitiva. ¿De qué otra forma? Otra forma para demostrar, así ustedes después analizan. Despejando B en alguna de las dos y reemplazando. Claro, exactamente. Supónganse que yo despejo B de la segunda. Entonces me va a quedar que B es igual a 2 por T más C. Y ahora reemplazo en la primera. Entonces me va a quedar A menos, y en vez de poner B, pongo 2T más C. Igual a 2T.
Entonces, bueno, suprimo el paréntesis. Y ahora junto. Me queda que A menos C es igual a 2 por P más 2. Sacando factor común 2, demostré lo mismo. Bueno, entonces demostramos que es transitiva. Como es transitiva, ¿sí? Es reflexiva y es simétrica, R es de equivalencia. Como es de equivalencia, lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son las clases de equivalencia. Y entonces, para ver cuáles son las clases de equivalencia, ¿sí? Una manera de poder observar eso, ¿sí? Es viendo, con algunos ejemplos, cuáles son los números que están relacionados, ¿sí? Porque recuerden que si dos números están relacionados, pertenecen a la misma clase de equivalencia, y si dos números no están relacionados, pertenecen a clases de equivalencia diferentes. A mí la resta de dos números enteros, ¿sí? Me tiene que dar un número par. Entonces, el 1 se relaciona con el 2. Si yo hago 1 menos 2 o hago 2 menos 1, eso no me da par. Eso no. El 3 se relaciona con el 2. El 5 se relaciona con el 2. O sea, los impares se relacionan con los pares. La diferencia entre un número par y un número impar es par, no, es siempre impar. Entonces, los pares no se relacionan con los impares. Ahora, todos los pares sí se relacionan por sí mismos. Si yo resto dos números pares, la resta me da un número par. Si yo resto dos números impares, la resta me da dos números impares. Entonces yo tengo, por un lado, a los pares. O sea, yo tengo el 0, el 2, el menos 2, el 4, el menos 4, y así sucesivamente se relacionan entre sí. Y después tengo el 1, el 3, el 5, el menos 1, el menos 3, el menos 5, que se relacionan, y así infinitos, ¿no? Entonces, fíjense, tengo los pares por un lado y los impares por el otro. Entonces, las clases de equivalencia en este conjunto